Ahora vamos a tener una lectura bíblica en Colosenses 4, 5 y 6. Dice: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora damos paso al pastor que trae para nosotros el mensaje de esta tarde titulado La sabiduría, clave del buen testificar. Nuevamente aquí, amados hermanos, para saludarles y desear que la palabra de Dios siga corriendo, siga siendo glorificada entre vosotros, para que nuestro entendimiento en cuanto a las cosas del Señor, ¿verdad?, sea de manera más convincente, más seguro, y que de esta manera, con esa seguridad, podamos testificar del gran amor que el Señor ya ha dado a nuestro corazón, en el cual nos recreamos y vivimos. Y bueno, el texto de la Escritura que debemos de abordar está en el libro de Colosenses 4, expresamente los versos 5 y 6. Y en este pasaje, como pudimos escuchar, ¿verdad?, pudimos leer, encontramos tres grandes temas. Uno es el buen testimonio, otro es el buen uso del tiempo y el otro es el buen conversar. El texto dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y el verso 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En este caso, ¿verdad?, he de hacer el mayor énfasis en esa expresión: andad sabiamente para con los de afuera. Porque la sabiduría es la clave en este caso, ¿verdad? El tener sabiduría nos lleva al buen testificar. Y en este caso, testificar de nuestra fe y testificar específicamente del contenido de la misma, que está en las verdades del Evangelio en cuanto a que Cristo Jesús vino al mundo, ¿verdad? Se encarnó, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos y subió, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El énfasis entonces es que cada creyente sepa de la importancia de dar o de vivir en un buen testimonio. Así que el Evangelio no solo tiene que ver con lo que decimos, el Evangelio también tiene que ver con lo que vivimos, con nuestra conducta diaria, con la manera en que hacemos nuestro trabajo, con el hecho de pagar las deudas. Es de suma importancia entonces la manera en que nos conducimos, nos relacionamos y llevamos nuestros asuntos en la vida. En los diferentes ámbitos de la vida, entonces, hemos de comportarnos como lo que somos. O la Biblia nos identifica, los hijos de Dios. En el capítulo 3 de este libro de Colosenses, verso 12 al 14, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que en este ámbito, a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y nos da algunos elementos que hemos de integrar a la nueva identidad que tenemos en Cristo. Es que sí, en este caso, no solo los creyentes, también los dirigentes cristianos somos llamados a llevar una vida ejemplar. Cuando Pablo da las instrucciones de quién sería o los requisitos para ser un hombre de Dios, un siervo de Dios, en la primera carta a Timoteo capítulo 3, el asunto lo trata desde el 1 expresamente hasta el 7. Quiero aludir al verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es necesario, dice la Biblia, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no sea el hazme reír, ni traiga descrédito a la causa de Cristo, al Evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Y como dirigentes y como creyentes también hemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, la importancia de asumir ese llamado a llevar y a vivir una vida ejemplar. Bueno, recordemos que también Pablo le había dicho posteriormente de manera muy particular a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, que reitere ese principio, diciéndole: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Y por qué importa esto? Bueno, importa porque predicamos el Evangelio no solo con lo que decimos, sino también con lo que vivimos. Expresamente hablar del Evangelio, ¿verdad?, o de la predicación del Evangelio, predicamos con lo que decimos. ¿Sí? Predicamos con lo que decimos. En este caso, la predicación del Evangelio, a la luz del contenido de esta carta a los Colosenses, la predicación del Evangelio como tal, ¿verdad?, es algo que el apóstol Pablo quiere seguir compartiendo, quiere seguir expresando, diciendo a otros o dando a conocer a otros. Por lo cual él solicita las oraciones constantes de los hermanos para que esto se lleve a cabo. Este capítulo 4, verso 2 al 4, donde se nos enfatiza este punto. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, dice. Para que lo manifieste como debo hablar. Es algo que decimos, el Evangelio es algo que decimos, que proclamamos, que predicamos como tal. Pablo pide a la iglesia que ore para que el Señor abra las puertas para darlo a conocer. Sí, es algo que decimos. Pero también aquí el Evangelio, la predicación del Evangelio es algo que los hermanos de Colosas, Pablo da por sentado que ya lo conocen, debido a la labor evangelística realizada por Epafras, al cual se le considera un consiervo amado y un fiel ministro de Cristo. Es al inicio de esta carta, capítulo 1, verso 3, al verso número 8, donde se expresa esta verdad. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, quien ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En ese sentido, pues, no solo el texto apunta hacia allá. Ellos lo escucharon porque es lo que se predica, lo que se da a conocer, de lo que ellos ya en sí ya conocen. Y en este caso, ¿verdad?, Epafras no solo lo dijo, sino también lo vivió. Ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El Espíritu Santo está obró en este siervo del Señor. Es así pues donde este texto nos dice: andad sabiamente para con los de afuera. Andar sabiamente para con los de afuera indica pues que ya somos portadores de esa verdad contenida en el Evangelio. La fe que salva, que es la fe en Jesucristo.
como tal. Predicamos el Evangelio entonces con lo que decimos, pero también predicamos el Evangelio con lo que vivimos. El Evangelio, por lo tanto, es para ser recibido, pero también para ser vivido. Hemos de aprender a vivir en el Evangelio. Los versos, ahora sí que con los que inicia esta carta, capítulo 1, y expresamente los versos 9 y 10, nos hace referencia a esta realidad. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí. Desde que oímos que ustedes están en el Evangelio, no cesamos de orar por ustedes, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ya no nos dirijamos más por lo que vemos físicamente, sino por lo que creemos y el Espíritu Santo ha dado a conocer a nuestras vidas de estas verdades eternas contenidas en las Escrituras. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el Evangelio, por lo tal, lleva hacia allá, hacia que debe ser predicado con lo que decimos, pero también debe de ser vivido, encarnado, asimilado con mente, corazón y expresado en nuestra acción. El Evangelio entonces tiene que ver con esa comunión con nuestro Dios, pero también tiene que ver con la comunión o la relación con los hombres. En el capítulo 3, expresamente de los versos 18 al capítulo 4, 1, Pablo hace de manifiesto esta realidad. Sí, comunión con Dios, pero también comunión con los hombres. Debemos de vivir aislados. Debemos de vivir en comunión, en relación con las demás personas. Por eso el requisito que Pablo dice que ese andar debe ser andad sabiamente para con los de afuera. ¿Y por qué hemos de andar sabiamente para con los de afuera? Porque hemos de ejemplificar la comunión que con Dios guardamos, la verdad que hemos creído y en la cual vivimos. Comunión con los hombres en ese aspecto. En el ámbito matrimonial, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, Pablo tiene mucho que decir en las áreas o varios aspectos de la vida. El Evangelio va permeando cada área y cada ámbito de la vida. Entonces, a las casadas le dice el capítulo 3, verso 18. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ámenlas y no sean ásperos con ellas. No las maltraten, ni verbal ni psicológicamente. Ámenla, así lo expresa el texto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, la razón, porque esto agrada al Señor. Dese cuenta que el Señor está presente en todas nuestras relaciones. La relación de los esposos y la relación de los hijos para con los padres. Y los padres para con los hijos. Ahora, a los padres les dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis. Entonces, no los irriten. Sepan hablarles, sepan tratarles, sepan amarles. Considerarles también. Y a los siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere,
Porque no hay acepción de personas. Y a los amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Eso tiene que ver con las relaciones laborales. Ya sea que te toque el papel de jefe o el papel de servidor, papel de empleado. Para los siervos dice, háganlo, obedézcanlo y háganlo de corazón sincero, con temor a Dios. Pero a los amos también le dice, hagan lo que es justo y recto con vuestros empleados. De esa manera entonces se nos pone de manifiesto que sí importa la manera en que nosotros estamos testificando. Porque no solo tiene que ver con lo que se dice, también se tiene que ver con lo que se hace o se vive en sí. Es el libro del evangelista Lucas, capítulo número 4, donde se habla que Jesús inicia o principia su ministerio. Y leemos lo siguiente, Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús en este caso, ¿verdad? O Lucas nos registra el testimonio que de Jesús se decía o se tenía. Y que finalmente, ¿verdad? Fue el testimonio que dio durante su ministerio. En sí modeló lo que es ser cristiano. Modeló un cristianismo ya en su propia persona. Con tal descripción del vivir de nuestro Señor Jesucristo, porque el texto dice que todos daban buen testimonio de Él. Halló la aprobación en ese sentido de los hombres y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. No debemos pasar por alto que durante forjamiento y formación de nuestro Señor Jesucristo en su estado humano, la Biblia señala, ¿verdad?, que el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El verso 52 del capítulo 2 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es sorprendente que la sabiduría le antecede a la estatura. Crecía en sabiduría y en estatura. También gracia para con Dios, para con los hombres. Sí, ese testimonio que se da del Señor Jesucristo, buen testimonio de Él, esas palabras de gracia que salen de su boca y de las cuales los hombres se maravillan, es parte de esa formación que el Hijo de Dios tuvo, ¿verdad?, en su estado de encarnado. Y cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta que con esta descripción del vivir de nuestro Señor, también nosotros hemos de darle importancia a la vida en cuanto a lo señalado y reiterado, ¿verdad?, en este libro de Colosenses, capítulo número 4, verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera. Esto nos pone, ¿verdad?, de manifiesto la necesidad de que cada creyente sea un ejemplo de vida en su diario vivir. Que cada creyente tome iniciativas de emplear de lo mejor el tiempo en pro de la causa del reino de Dios. Que cuidemos la manera en que hablamos, que hacemos uso del lenguaje, en que nos expresamos. Que estemos bien informados en cuanto a las implicaciones de nuestra fe en Cristo. Sí. Porque no solo, usando términos técnicos, ¿verdad?, no solo alude a lo teórico, también tiene que ver con lo práctico. No solo el Evangelio, ¿verdad?, es para ser creído, también es para ser vivido. Así como el texto lo señala, entonces es necesario y es suma importancia
que vivamos con esto en mente, que existe un ideal bíblico, un ideal cristiano, el cual consiste en que el Evangelio se debe predicar, y se debe predicar porque necesita ser creído, pero también necesita predicarse porque también necesita ser vivido. Cuando el Evangelio se predica y se cree, pero no se vive, ¿verdad?, se resta mucho a la importancia, a esa labor de transformación y de renovación que se logra en relación, en comunión con Dios, en esa nueva vida que gracias a Él tenemos. En este libro de Hechos, Colosenses, se da la directriz de que todo cuanto se haga, sea de palabra o sea de hecho, hay la directriz básica, que se haga en el Señor y que se haga para el Señor. El capítulo 3, verso 7 expresó: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Verso 23 de este mismo capítulo 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Con esto en mente, entonces, se puede decir que tanto la manera en que se predica el Evangelio y la manera en que se vive el Evangelio importa, ya que hemos leído a la luz de la Escritura que es necesario que andemos sabiamente para con los de afuera, que sepamos redimir el tiempo y que nuestras palabras siempre sean con gracia y sazonadas con sal, para que sepamos responder como se debe a cada uno. Hemos de mostrar con verdad lo que predicamos y dejar una buena impresión en lo que decimos y vivimos, con nuestro andar y con nuestro hablar. Como creyentes, tengamos siempre en mente que servimos a la causa del Evangelio. Demos la debida atención entonces a esa conducta sabia y al hecho de las conversaciones que estamos sosteniendo, porque es menester una conducta sabia, es menester, ¿verdad?, un uso sabio del tiempo, pero también es necesario conversaciones sabias. Tengamos presente que muchos en sí no leen las Escrituras, pero sí nos leen a nosotros. Por lo tanto, andad sabiamente para con los de afuera y redimamos de lo mejor el tiempo. Que nuestras palabras siempre sean con gracias, sazonadas con sal, y de esta manera sepamos cómo responder a cada uno. Dios en su gracia quiera seguir dándonos la sabiduría, ¿verdad?, para saber conducirnos conforme a la vida que a Él le agrada, y que de esta manera testifiquemos, ¿verdad?, de la verdad del Evangelio en su contenido como la verdad de Dios en la persona de Jesucristo, pero también en su práctica, los efectos y los cambios que hace en todos aquellos que lo hemos creído. En ese sentido, ¿verdad?, estamos en el Señor y vivimos para el Señor. Por lo cual, tengamos presente la directriz que ya se dio con antelación a estos versos. Capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La sabiduría, clave del buen testificar, lo cual tiene que ver con lo que se dice, con lo que se hace. En ambos debe haber una congruencia, en ese sentido, esa correspondencia de que
Tanto lo que se dice como lo que se hace van de la mano, no se contradice. Dios siga dando esa gracia en cada uno de nosotros para que sigamos haciendo su voluntad. Y los de afuera, ¿verdad?, puedan conocer al Cristo que mora ya en nosotros y en su palabra, porque es necesario, a la luz de este texto, que la palabra de Cristo more abundancia en vuestros corazones y que la paz de Dios también gobierne en vuestros corazones. Amén.